primer parcial que tenemos a las 7 de la mañana, así como hoy. Ya puse los temas en el Classroom, así que pueden ir guiándose, ¿no? para el examen de las diapositivas, que es lo que hemos avanzado. Después, ¿qué más? Sí, ya tienen su tarea también, que es hasta el viernes, tienen que mandar. Y de ahí va a salir los 5 puntos, ¿no? Ya saben. Más 15 del examen serían los 20 de la primera nota. Entonces, ya todo programado. Dime. Qué raro, porque varios alumnos publicaron los temas. Están ahí en el Classroom. De todas formas, a ver, voy a revisar. Porque están ahí, a mí me sale. Doutor, perdão. No final tem como hablar un poquito sobre la tarea. Sí, lo que tienen que hacer es leer el tema de trastornos de personalidad del librito, ¿no ven? O del texto base que tenemos, que es el de Kaplan. Y hay 3 grupos de personalidad. Bueno, eso vamos a avanzar hoy, digamos, ¿no? Entonces se van a ubicar mejor. Entonces, conforme ustedes vayan leyendo, porque cada grupo de personalidad tiene 3 o 4 tipos de personalidad. Entonces, conforme ustedes vayan leyendo cada grupo de personalidad, van a ver que ustedes se van a ir identificando con alguna de ellas, de repente con 2, hasta con 3. Entonces, en esas personalidades que ustedes se identifiquen son sus rasgos de personalidad. Entonces, la tarea consiste en que escriban y pongan cuáles son sus rasgos de personalidad. Por ejemplo, yo tengo rasgos de personalidad antisocial, narciso, histriónico, y que fundamenten, digamos, ¿no? Antisocial porque tienen problemas para seguir es decir, tienen problemas con la autoridad, digamos, ¿no? No sé, porque son manipuladores, digamos, ¿no? Irresponsables, o si son obsesivos porque les gusta el orden, la limpieza, la higiene. Si son desconfiados, son paranoides. Entonces, por eso ustedes se van a ir dando cuenta conforme vayan leyendo con cuáles se identifican. Entonces, eso es lo que tienen que poner, digamos, ¿no? Tengo rasgo de personalidad, qué sé yo, paranoia, digamos, esquizotípico, pero fundamentan el porqué con los criterios mismos que ustedes van a ir leyendo, digamos, ¿no? Y que es una tarea que no les va a llevar ni más de 15 minutos, ¿no? Porque si lo leen del manual de bolsillo, el tema es cortito, digamos, ¿no? Y es bien objetivo, o sea, directamente dice el tipo de personalidad y va describiendo ahí, ¿no? Da las características de cada una, de cada personalidad. Y ahí ustedes se van a identificar, van a decir, este es mi tipo de personalidad, y eso es lo que tienen que poner o escribir en la tarea, ¿no? Ahí mismo en el Classroom. Es facilito. Todos los años siempre hacen eso. Y es hasta el viernes, ojo, ¿no? Ya les mostré que si llega con atraso ya no se toma en cuenta. Dime. La tarea. Estuve leyendo anoche, saqué, digamos, de los trastornos 6, pero me clasifico, digamos, en el criterio del manual, digamos, para el diagnóstico de cada personalidad, digamos. Saqué todos, algunos 4, pero no completé así las características completas de trabajo, digamos, de orden límite de la personalidad. Saqué 2, pero en otros saqué 4, pero no completé, digamos, porque sí. Ya. Sí. Claro, hay, por ejemplo, yo tengo tres rasgos de personalidad, ¿no? Pero hay uno que predomina, que es el que más criterios tiene, digamos, ¿no? Por ejemplo, el que predomina más en mí son los rasgos antisociales, ¿no? Tengo 4 o 5 características yo de antisocial. Después de histriónico tengo 2 o 3, si no me equivoco. Y de narciso tengo 2, ¿no?
Entonces, mis rasgos de personalidad son el antisocial, el histriónico y el narciso, digamos, ¿no? Pero tengo más criterios del antisocial, entonces predomina el antisocial, pero tengo rasgos de otras personas, incluso hasta de límite tengo también uno que otro rasgo. Pero como vos estás diciendo, en el que te identificaste, bueno, o en el que vos tenés 4 criterios, entonces en el que tenés más criterios y en el que te identificaste más, ese es el que predomina. Si, digamos, en el tuyo predominó esas 4 características que decís, digamos, es de histriónica, puede ser que tengas 2 de obsesiva compulsiva, entonces, pero también tenés rasgos obsesivos, ¿no? No quiere decir que sea el predominante, pero podés, o sea, se puede tener de 3 o de 4 personalidades diferentes rasgos, ¿no? No necesariamente va a ser uno, digamos, ¿no? O 2, ¿no? Puede predominar uno, pero puedes tener rasgos de otros también. Serían 4 de 2 y el trastorno depresivo. 4. Después saqué 3 en personalidad evitación. Y 2 de cada uno saqué en paranoide y límite de personalidad. Solo uno en obsesivo compulsivo. Bueno, ya está, pues con el que te identificaste más, es decir, del que tenés más características, es el que predomina. Y los demás simplemente tenés rasgos, ¿no? Ojo que todo esto son rasgos de personalidad, ¿no? No vayan a pensar que tienen un trastorno de personalidad, ¿no? Por eso vamos a avanzar ahora cuál es la diferencia de trastorno con rasgos, digamos, ¿no? Rasgos de personalidad tienen todas las personas, ¿no? Ustedes, yo, sus familiares, sus compañeros, absolutamente todas las personas tienen su rasgo de personalidad. Ya se convierte en trastorno todo lo que vamos a ver ahora, digamos, ¿no? Pero no vayan a pensar, ¿no?, que tienen un trastorno de personalidad, ni en la tarea tampoco van a poner, ¿no?, mi trastorno de personalidad, no, ustedes no es trastorno, es rasgos igual que el mío. Doctor, otra cosa. Dime. No fue una sugerencia, me parece interesante, de que si podemos hablando. ¿Cómo no te escuché? Si podemos, dieron una sugerencia, si podemos hacerlo en video grabado, nuestro rostro y explicar. Ah, con video, si quieren no hay ningún problema, la cuestión es que me llegue a mí al Classroom y que yo pueda leer, escucharlos, o si quieren mandar fotos, se hacen a mano, igual pueden mandar fotos, la cosa es que me llegue a mí y obviamente evaluar lo que ustedes han identificado. Si quieren hacerlo por video también, no hay problema. Sí, creo que el Classroom acepta videos, ¿no? Creo, cuando no son muy largos. Y si mandan en video no va a ser más de 1 minuto, pues así que yo creo que si quieren mandarlo en video también no hay problema. Como les digo, lo que me interesa es que lean, porque es decir, identificando sus rasgos de personalidad van a entender este tema, que es muy importante, no solo para el ejercicio de la medicina, sino para el entender y conocer a sus seres más cercanos, digamos, ¿no? Del por qué se comportan así, por qué su conducta es así. Se logra entender muchas cosas y por ende es más fácil abordarlos y convivir, digamos, o entenderlos, digamos, ¿no? Incluso hasta se puede orientar más, digamos, a estas personas cuando nosotros somos capaces de describir su rasgo de personalidad. Pero si quieren mandar en video no hay ningún problema. Como les digo, el tema es que me llegue. Pero si mandan en video tiene que abrir, ¿no? Si no abre en el Classroom ya no es el problema. Bueno, 7:10, entonces empezaremos. Ya. ¿Ven la diapositiva, no? El tema. Muy bien. Sí, doctor. Bueno, entonces a partir de hoy entramos a psiquiatría clínica, ¿no? A partir de esta clase empezamos ya a describir y a estudiar todos los trastornos todos los trastornos mentales, ¿no? Acuérdense, el primer tema fue generalidades, vimos conceptos generales de psiquiatría, ¿no?
El segundo tema fue el examen mental, que es la herramienta semiológica, ya saben, del psiquiatra para, o sea, es todo lo que evaluamos en todos los pacientes, en todas estas enfermedades que vamos a ver, a través del examen mental, es que nosotros reunimos los criterios para llegar a ese tipo de diagnóstico, ¿no? Y el otro tema era psicofarmacología, que era importante, ¿no? Que conozcan algunos psicotrópicos, los más usados, cuál es su acción, para romper el estigma que se tiene con estos remedios, que como ustedes han visto, al avanzar el tema, más bien son bastante beneficiosos cuando, obviamente, siempre vamos a redundar en eso, sean bien indicados, ¿no? Y para eso tiene que tener, obviamente, un buen diagnóstico para tener una conducta adecuada, ¿no? Entonces, ahora ya entramos a psiquiatría clínica, que es la descripción de los trastornos mentales. Claro, vamos a ver solo los más importantes, ¿no? Porque son como 500 que hay, pero vamos a ver los más comunes o los que ustedes van a ver en la vida de la medicina y de la práctica médica. Bueno, entonces avanzamos los trastornos de la personalidad, pero antes tenemos que conocer, como siempre, el concepto de lo normal, ¿no? De lo que es la personalidad. ¿Alguien tiene alguna idea o algún concepto, una idea vaga de lo que es la personalidad? Porque mucho se habla de personalidad, ¿no es cierto? Incluso hasta las personas se enamoran de la personalidad, ¿no es cierto?, de sus parejas. Se habla mucho de la personalidad, del comportamiento de las personas. Entonces, ¿qué será la personalidad? ¿Qué entienden por personalidad? ¿Quién tiene una idea? ¿Doctor? Hola, buen día. Buen día, serían los rasgos y las características particulares de cada individuo, ¿no? Ya. ¿Qué otro concepto manejan? Que no necesariamente tiene que ser científico, ¿no? Según su percepción, digamos. Dime, Alejandra. Ya, cómo se comporta, ¿está bien? Su actitud, su comportamiento. ¿Qué más será de la personalidad? Cómo se trata a las personas, cómo se sale de algunos problemas, cómo se leva su vida. ¿Y todas las personalidades serán igual? No, doctor. Cada persona se identifica de diferente manera, ya porque son respuestas conductuales, digamos, de cada persona o de cada individuo. Cada individuo tiene una solo personalidad. Na verdade, algumas parecidas e outras não. Poderia dizer que é um conjunto das características de personalidade, por exemplo, generar, né? Porque uma pessoa não tem só uma característica, tem várias. Por exemplo, é extrovertida, não é muito comunicativa, assim, juntando a característica, fazendo um conjunto, podemos dizer como é a personalidade de uma pessoa. Esa es la personalidad. Ustedes ya bueno, tampoco el año pasado, ¿no? Pero el anteaño pasado supongo que ya han hecho prácticas, han ido a los hospitales, ¿no? Han visto, y han tenido contacto con pacientes, ¿no? Supongo que sí, ¿sí o no? ¿Sí, no ve? Entonces, pero alguna vez estuvieron en una práctica de consulta externa de cualquier especialidad o no? Sí. Sí, doctor. Bueno, entonces habrán visto que muy independiente de la enfermedad de base, hipertensión, diabetes, cáncer, lo que ustedes quieran, pero cada persona es bastante particular, ¿no? Toda su forma de expresarse, hay pacientes que son muy accesibles, digamos, ¿no? Que es fácil sacar la información. Sin embargo, otros no, digamos, no cuesta un poquito más. Como decía alguno de ustedes, otros son más extrovertidos, hablan con más facilidad, otros son un poco más introvertidos, más reservados, ¿no? Algunos pueden llegar a ser incluso pacientes difíciles, ¿no? Otros son muy obedientes, tienen muy buena adherencia al tratamiento, llamamos nosotros, es decir, la forma de cómo siguen nuestras recomendaciones, y la toma de medicación, en fin, las orientaciones. Sin embargo, hay otros que no, son más rebeldes, cuesta más, digamos, ¿no?
incluso teniendo enfermedades de mucho cuidado, pero son bastante desordenados, ¿no es cierto? No toman sus remedios, no se cuidan con la dieta. Entonces, todo ese tipo de conductas y comportamientos es parte de la personalidad. Entonces, ¿en dónde radica la importancia de poder aprender esto? De que yo o ustedes, identificando el rasgo de personalidad del paciente, me va a ser más fácil abordarlo, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo enfrente un paciente antisocial, ellos son característicamente, ellos son bien desordenados, bien desobedientes, ¿no es cierto? Entonces, la manera de abordar será diferente a alguien que tiene un rasgo de personalidad, por ejemplo, obsesivo. Los obsesivos son muy buenos pacientes porque incluso se anotan las indicaciones, las recomendaciones que nosotros les damos y siguen esas indicaciones al pie de la letra porque son obsesivos, les gusta el orden, ¿cierto? Otros que suelen ser buenos pacientes son los ansiosos, los del grupo C, porque son bastante temerosos a que les pase algo, digamos, a que se compliquen, ¿no? Los del grupo A, por ejemplo, que se caracterizan, aparte de ser extraños, son muy intelectuales, son muy inteligentes. Entonces, si yo identifico ese rasgo de personalidad, tendré que explicarles un poco más. Incluso a ellos les gusta que uno se exprese con un lenguaje un poco más técnico, porque como les digo, son bien instruidos, digamos, bien leídos. Entonces, eso les da una sensación de seguridad, digamos, ¿no? Y se crea esa empatía. Entonces, yo identificando el rasgo de personalidad, puedo establecer lo que es muy importante, sobre todo en psiquiatría, es la relación médico-paciente, ¿no es cierto? O el rapport. Entonces, la personalidad, como vamos a ver ahora, desde la forma de cómo se visten, cómo se expresan, cómo se peinan, ¿no? Cuál es su actitud hacia nosotros, digamos, hacia el entrevistador. Entonces ya podemos determinar la personalidad que me va a ayudar a mí, ¿no?, a tener una buena relación médico-paciente. Y el objetivo de eso que es que haya adherencia al tratamiento y por ende haya éxito en la conducta o el tratamiento que yo le doy al paciente. Entonces, para establecer bien el concepto de personalidad, dice, ¿no?, ¿qué es la personalidad? La psicología, la psiquiatría, en fin, de la personalidad es un intento de descubrir, clasificar y explicar todos aquellos elementos del ya. Para entender, la personalidad no es más que la fusión del temperamento y el carácter, ¿no? ¿Qué es la personalidad? Es el temperamento y el carácter de cada una de las personas. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es la herencia biológica que tenemos, ¿no? Representa la influencia de la naturaleza física codificada, es decir, en los genes, ¿no? Y que esto es difícil de cambiar o modificar. Entonces, el temperamento son las características de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad propiamente dicha, pero que heredamos, que ya está en nuestros genes. Por eso dicen, ¿no?, desde chiquitos, ay, igualito a su padre, dicen, ¿no?, igualito a su abuelo, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque el temperamento es algo que nosotros ya heredamos, ¿no? Y que ese temperamento no se puede modificar, no se puede cambiar. Entonces, el temperamento es parte de la personalidad y parte de la personalidad también es el carácter. Y el carácter se refiere a las características adquiridas del comportamiento, de la actitud, de la forma de pensar, ¿no es cierto?, de la forma de ser durante el crecimiento y supone el grado de conformidad con normas sociales. Es decir, el carácter es lo que se va formando, dicen, ¿no?, para que formes tu carácter, dicen, ¿no? Entonces, el carácter es de lo que se va moldeando desde la infancia, ¿no? El carácter se va adquiriendo todas esas características en el núcleo familiar, ¿no? El observando a mamá, a papá, lo que ellos nos enseñan, los valores que nos dan, los tips de comportamiento que ellos nos dan, ¿no? Muchos criterios de los caracteres incluso los copiamos sobre todo de nuestros padres, ¿no es cierto?, de nuestros familiares. Entonces la personalidad y el carácter, esto sí se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un trastorno de personalidad, con el temperamento yo no voy a poder hacer nada porque ya es genético, ¿no es cierto? Ya lo tiene en su vivencia el paciente o la persona. Eso no puedo modificar el temperamento. Pero el carácter sí. A través de la psicoterapia cognitivo-conductual se hace lo que nosotros llamamos la reestructuración cognitiva, ¿no? Donde todo lo aprendido se puede desaprender, hablando de conducta, obviamente, ¿no? Y de conductas que son patológicas, se puede desaprender. Entonces, esas terapias, en este caso de enfermedades, se trabaja sobre el carácter, ¿no? El temperamento no, porque ya saben, es lo que se hereda y no se puede modificar. Mientras que el carácter
es lo que se moldea, es decir, ¿no? Lo que uno va aprendiendo y eso sí se puede modificar. Entonces la personalidad es la conjunción, la fusión, ¿no? O la personalidad podríamos decir que está estructurada o formada por el temperamento, que es lo que heredamos y no se modifica, y el carácter, que es lo que desarrollamos y moldeamos y se puede cambiar o modificar, ¿no? Es una única estructura, puede describirse como el patrón de complejos de características psicológicas que expresamos en todas y cada una de nuestras acciones, ¿no? Entonces, ese es el concepto de personalidad. Si yo en el examen les pregunto qué es la personalidad, ustedes simplemente tienen que poner, es la fusión, es la unión o es la conjunción, o la personalidad está estructurada por el temperamento y el carácter. ¿Ya? ¿Se entendió bien eso? Porque es importante que entiendan el concepto de personalidad. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, todos nosotros, yo tengo mi temperamento, que lo he heredado de mi papá, de mi abuelo, de mi mamá, de mi tía, no sé de quién, ¿no? Y que eso no se puede cambiar en mí. Por eso dicen también, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura, dicen, ¿no? Pero eso, es decir, es una forma en cómo el vulgo se refiere al temperamento, ¿no? Y el carácter es lo que yo he aprendido, ¿no? Los patrones de conducta de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos mayores, digamos, o con todas las personas que yo vivía. Por eso se dice de que por lo menos el 70-80% de los trastornos mentales se gestan durante la infancia, digamos, ¿no? Por eso es tan importante este ciclo de la vida de la infancia, porque yo estoy formando, estoy desarrollando mi carácter, entonces estoy copiando comportamientos y actitudes de mi padre, de mi madre, de mis hermanos mayores, en fin, de las personas con quien yo convivo, ¿no? Entonces, por eso es importante entender lo que es la personalidad. Entonces, la personalidad es el temperamento y el carácter, ¿no? El temperamento se hereda y no se puede cambiar, mientras que el carácter se desarrolla y sí se puede modificar. Muy bien. Para hacer un hincapié, entonces la personalidad es un conjunto de rasgos que es su tarea, ¿no? Su tarea consiste en identificar sus rasgos, los rasgos propios de usted, de ustedes, ¿no? Rasgos emocionales, cognitivos y conductuales que caracterizan a una persona en su vida diaria, ¿no? Que son relativamente estables y predecibles. Los rasgos de personalidad se convierten en predecibles cuando yo identifico un rasgo de personalidad, ¿no? Por ejemplo, si yo identifico el rasgo de personalidad de cualquiera de ustedes, yo ya sé qué tipo de comportamiento tienen, es decir, hasta puedo predecir cuál va a ser su reacción ante diferentes estímulos, ¿no? Por ejemplo, si todos estamos en un aula pasando clases y entran 3 maleantes a asaltarnos, ¿no? Yo me meteré bajo la mesa, digamos, ¿no? Otros intentarán forcejear, digamos, o pelear con los maleantes, otros entrarán en shock, algunos gritarán, ¿no? Entrarán en crisis de pánico. El modo de cómo yo reacciono a diferentes estímulos es lo que te determina la personalidad. Por eso dice que es un conjunto de rasgos tanto emocionales, ¿no? Es decir, cómo yo reacciono emocionalmente, cognitivos, la forma de pensar y de ver una cosa, por eso es que hay criterios y opiniones tan diferentes, y conductuales también, ¿no? Entonces la personalidad es el conjunto de rasgos emocionales, cognitivos y conductuales que caracteriza a cada persona y que su tarea, como les decía, dime. Freud nos dice, ¿no? Que tenemos dos reacciones ante esa situación que usted ponía. Una es, y esa justamente vendría a ser parte del, no sé si del genoma o del carácter, bueno, creo que sí del genoma, ¿no? Porque supuestamente él se basaba un poco en la evolución, y como siempre hemos, digamos, teníamos dos opciones, ¿no? Cuando empieza supuestamente el ser humano, o cuando eran atacados todavía en la antigüedad, o atacaban o huían. Entonces tenemos esas dos actitudes. Exactamente, ¿no? Sí, o huían o se quedaban a pelear, ¿no? Pero eso era lo más básico, digamos, ¿no? Lo más histórico, lo más biológico. Ya hasta en los animales se ve eso, pues, ¿no? Hay unos que siempre son más sumisos, y sin embargo hay otros más luchadores o peleadores, digamos, ¿no? De ahí ya surgieron las primeras descripciones de la personalidad, ¿no? Que eran los neuróticos. Ahorita vamos a ver eso. Pero sí, más o menos era lo que decía ese gran maestro Freud. Pero en resumen es eso. Entonces la personalidad, si quieren darle otro concepto, explayarse un poco más, entonces el conjunto de rasgos tanto emocionales, cognitivos y conductuales de cada persona, ¿no es cierto? Y que no son únicos, obviamente, porque como verán, se aglutinan esas personalidades. Claro, hay una diferencia, ¿no?
que a mí me hace una persona única, ¿no? Que no es mi personalidad, sino es mi forma propia de ser, pero que ya es bastante subjetivo y que no tiene explicación, ¿no? Por eso hay libros y libros que se hablan de personalidad, cuál es la etiología cierta, digamos, de la personalidad. Incluso meten hasta conceptos holísticos, metafísicos, en fin. Eso no viene al tema, pero simplemente para nombrarlo, digamos, ¿no? Entonces, es de una manera muy común denominar a la personalidad como nuestra manera de ser, ¿no? Que nos da esa manera bien característica de ser, los conjuntos de rasgos emocionales, cognitivos y conductuales que tenemos cada uno, ¿no? Y de que de alguna manera se asemeja a otros, y es lo que ya se denominan las personalidades como tal, ¿no? De todas formas, para entender más lo que es rasgo, ¿no? Lo que es su tarea es identificar sus rasgos. Entonces, un rasgo de la personalidad, no estamos hablando de personalidad, es la pauta de percepción, es decir, cómo yo percibo ciertos estímulos, ¿no? Cómo interpreto lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Entonces, un rasgo es una pauta de percepción, de pensamiento, es decir, la explicación que yo le doy y la relación que un sujeto entabla con su medio mismo, ¿no? O con lo que está pasando alrededor de él, ¿no? Yo veo una situación en la calle, por ejemplo, la interpreto, ¿no es cierto? Percibo qué es lo que está pasando. Ahí viene el pensamiento abstracto, ¿no es cierto? Saco una conclusión, una idea y la relaciono, ¿no? Que me puede afectar emocionalmente e incluso conductualmente, ¿no? Entonces, ese es el rasgo, ¿no? Então, y es la mínima unidad. O rasgo ¿Sí? é uma reação daquilo que se passa no momento que a gente está, no momento que a gente está vivendo ali. Claro, por ejemplo, uma ação, uma decisão, isso? Sí, por ejemplo, un buen ejemplo es cuando ustedes dan examen, por ejemplo, ¿no? De manera presencial. Algunos, ¿cómo se llama? El estímulo era el mismo, rendir un examen, ¿no? Pero ustedes ven, ¿no? Y es interesante verlos en el examen porque algunos están bien enfocados y concentrados, digamos, ¿no? Otros están más nerviosos, inquietos, moviendo sus piernas, ¿no? Otros están mucho más nerviosos. Entonces, la personalidad te da esa reacción, digamos, ¿no? Porque cada uno interpreta diferente un estímulo y va a reaccionar de forma diferente a ese estímulo. Entonces, eso es a lo que se refiere esa parte, digamos, ¿no? El rasgo, por eso es eso, la pauta de percepción. Algunos perciben, digamos, el examen como una buena oportunidad para demostrar sus conocimientos, entonces su actitud como tal hacia el examen es diferente, mientras otros lo ven el examen como una acción, digamos, que violenta su tranquilidad, digamos, ¿no? Entonces, por ende, lo van a tomar más como una agresión, entonces van a estar inquietos, ansiosos, incluso hasta van a copiar, ¿no? Van a hacer fraude. Entonces, a eso se refiere el rasgo, ¿no? La pauta de percepción, cómo percibo yo la situación, mi pensamiento lógico, raciocinio, qué me dice respecto a esa acción y por ende un comportamiento a ese estímulo, ¿ya? Y que ese rasgo es la mínima unidad constitutiva de la personalidad. Es decir, el rasgo es como cada uno de los ladrillos que compone la pared, digamos, de nuestra personalidad. Y como decíamos al principio, como decía su compañera, ¿no? Yo tengo 4, me identifiqué con una personalidad X. Puede ser, ¿no? Por ejemplo, 10 ladrillos pueden ser de antisocial, 5 pueden ser de histriónico, 6 de obsesivo. O sea, no necesariamente tenemos solo una personalidad, sino son varias, pero siempre hay una que predomina. El temperamento, ¿sí? Esa parte de rasgos, digamos, en la parte del ejemplo que dio de los exámenes. Sí, digamos, soy la parte de que se concentra, pero tengo ese tic que se puede decir que muevo siempre el pie derecho. Aunque quiero o no, lo muevo. Claro, lo que pasa es que cuando una persona está sometida a un estrés emocional, el rendir un examen, digamos, ¿no? El hablar, por ejemplo, con alguien de rangos, digamos, hablar con tu jefe, digamos, ¿no? O hablar con la persona que te gusta, digamos, si estás enamorada, ¿no? O en situaciones que no estás relativamente preparada, digamos, entonces te va a generar un estrés emocional. Entonces, de alguna manera ese estrés tiene que librarse, ¿no? Entonces, lo más común es la inquietud psicomotriz, ¿no?
que es cuando están moviendo el pie, ¿no? O están todo el rato con esos tics, digamos, que decís, ¿no? De alguna manera se elimina, digamos, esa ansiedad, ¿no? Porque están sometidos a un estrés emocional. Pero termina el examen y ya vuelve la calma, ¿no? ¿Por qué? Porque ese rato el sistema noradrenérgico, acuérdense, neurotransmisores, aumenta bajo un estímulo, ¿no? Entonces ese estímulo hace que yo esté inquieto, nervioso, sude, ¿no es cierto? A algunos se les bloquea la memoria y no pueden evocar todo lo que estudiaron. Entonces eso es algo diferente, digamos, ¿no? Que bajo claro, dependiendo del tipo de personalidad, la forma de reaccionar a esos estímulos va a ser diferente, digamos, ¿no? Obviamente. Eso ya lo vamos a ir viendo. Bueno, el temperamento entonces corresponde sobre todo a las reacciones emotivas. Eso es muy importante. Ya la reacción emotiva o de mis sentimientos o emociones corresponde al temperamento. Por eso es tan difícil, ¿no? La famosa inteligencia emocional, ¿no? Hay personas que son muy emocionales, muy impulsivas, que se dejan dominar bastante. Yo diría, la mayoría de las personas se dejan dominar mucho bajo las emociones. Y eso es parte de su temperamento. Por eso es tan difícil el poder tratar y el poder tener una evolución favorable cuando hay un trastorno de la personalidad, ¿no? Porque la parte emocional corresponde mucho al temperamento, digamos, ¿no? Y que es hereditario, no se puede modificar y por ende no se puede controlar. Es muy difícil el poder controlar el temperamento en una persona, ¿no? El carácter, ya saben, son las cualidades y características, ¿no? Así de fácil. Corresponde a los hábitos de comportamiento, que es lo que, como les había dicho, yo he copiado de mi familia, de mis padres, de mis amigos de repente, ¿no? Porque hasta llegar a la adultez, ¿no es cierto? En ese proceso de maduración de mi cerebro también va madurando la personalidad, digamos, ¿no? Y todo el aparato cognitivo. Además de que, por cierto, la personalidad, yo no puedo denominar una personalidad hasta antes de los 18 años, digamos, ¿no? Sí puedo decir, este chiquito tiene rasgos de personalidad, ¿no? O parece que va a tener este tipo de personalidad. Ahorita vamos a ver, dependiendo del comportamiento que tienen algunos niños. Es decir, desde la infancia yo ya puedo ir identificando, ¿no? Pero a un chico de 10 años, por ejemplo, yo no le voy a poner un diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Imposible, no se etiqueta, digamos, incluso no está descrito los trastornos de personalidad en psiquiatría infantil, digamos, ¿no? Entonces es un diagnóstico que solo corresponde a los mayores de edad, es decir, a los adultos, ¿no? Entonces, el carácter corresponde a los hábitos de comportamiento, es adquirido, y esto sí podemos modificarlo a través de la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿ya? Entonces, simplemente hacer hincapié en eso del temperamento y el carácter. Entonces ya entramos al trastorno de personalidad. Hasta aquí solo hemos visto lo que es personalidad, pero todo lo normal, ¿no? Ya sabemos qué es la personalidad. La personalidad está estructurada por el temperamento y por el carácter, ¿no? El temperamento es lo que heredamos, predomina el funcionamiento de nuestras emociones, digamos, ¿no? Es heredado y no se puede modificar. Mientras que el carácter es más el comportamiento y eso lo podemos adquirir durante nuestra infancia y desarrollo, ¿no? Y eso sí podemos modificar. ¿Cuándo es un trastorno de personalidad? ¿Cuándo? Es decir, cuando nuestras personalidades se enferman, porque vean lo interesante, ¿no? Las emociones se enferman, el pensamiento se enferma, pero la personalidad también pues se enferma, ¿no? Entonces, un trastorno de personalidad se caracteriza por ser patrones de conductas inadaptadas, que casi siempre empieza a reconocerse en la adolescencia, incluso en la infancia, y ya puede ir determinando algunas cosas y continúa evolucionando durante la vida adulta. O sea, si de enfermedades crónicas hablamos, los trastornos de la personalidad es una de las más importantes, porque desde la infancia ya se puede ir identificando, ¿no? Un trastorno de personalidad, entonces, es un patrón de conducta inadaptada, ¿no? Cualquier patrón de conducta inadaptada, aparte de la psicosis, obviamente, ¿no? De otros trastornos, siempre va a estar determinada por la personalidad, ¿no? Esos trastornos, la persona sufre y hace sufrir a los demás, obviamente, ¿no? Hay un rechazo hacia la sociedad y sus normas, en la mayoría de las veces, y según Kaplan, ¿no? Dice de que un trastorno de personalidad está presente entre el 10 al 20% de la población en general, que parecerá poco,
pero realmente es de mucho impacto. Y que obviamente son diagnósticos, es decir, son enfermedades que no son diagnosticadas, ¿no? Porque por detrás de un trastorno de personalidad puede haber consumo de sustancias, puede haber violencia intrafamiliar, digamos, ¿no? Estos hombres que golpean a las mujeres, ambos tienen un trastorno de personalidad, generalmente ellos son los antisociales y las mujeres son un trastorno de personalidad dependiente, ¿no? Entonces, no son es decir, no son diagnosticados en la mayoría de las veces esas enfermedades por el desconocimiento que se hay, ¿no? Que hay. ¿No? Las personas simplemente dicen, qué abusivo es el de allá, digamos, que le pega a su mujer y listo, y ahí murió, ¿no? Pero no son encaminados, es decir, no hay un médico que, digamos, los evalúe, digamos, ¿no? Y haga una conducta que se tiene que hacer en ese tipo de casos. No solo en cuanto a violencia, sino en otras cosas, ¿no? Entonces, se las etiqueta. Sí, dígame. Pero obviamente, por eso es un... Pero, dime. Uh-huh. Es así, para que ella habría que ver, ¿no? Probablemente sea un trastorno de personalidad dependiente. Esas personas, al ser dependientes, tanto emocionalmente, dependientes en todo sentido, digamos, el trastorno de personalidad dependiente, ellos no pueden o creen que no pueden enfrentar al mundo, digamos, y a las actividades diarias mientras estén solos, porque no se creen autosuficientes, digamos, ¿no? Entonces tienen que estar con alguien, ¿no? A cualquier precio, ¿no? Yo prefiero que me pegue, pero solo no voy a estar. Sin mi mujer, yo no, ¿qué voy a hacer sin mi mujer? Imposible, no me veo solo, ¿no? ¿Se acuerdan hace poco nomás el caso que hubo en Santa Cruz, ¿no? De ese médico que para el colmo era mi compañero en la universidad, ese doctor Hans Bowler, ¿no? Que le pegó a su hijastro. ¿Supieron, no? Sí, ¿Qué pasó en Santa Cruz? Esa sí. chica, esa mujer, no sé si vieron esa entrevista, incluso ella tuvo la osadía de decir que su hijo mentía y que su marido no le había pegado. Esa mujer tranquilamente se puede decir que sí tiene un trastorno de personalidad dependiente, porque imagínense qué tanta será la dependencia y la enfermedad de esa señora, de que incluso llega a tildar a su hijo de mentiroso. ¿Para qué? Para que el otro antisocialazo, porque el otro es antisocial, narciso, ¿no? No vaya preso, en fin, de repente la tenía amenazada, ¿no? Los primeros días secuestró incluso hasta la niñera, ¿no es cierto? Entonces, ese es un claro ejemplo de cuando el hombre es antisocial, es decir, abusivo, manipulador, ¿no es cierto? Y la mujer es dependiente, ¿no? Una mujer totalmente superficial, en fin, ¿no? Y que incluso hasta la maternidad hacen a un lado precisamente por ese trastorno de personalidad. Entonces, claro, cuando ustedes quieren intervenir esa situación, la víctima, digamos, o el que es golpeado, incluso hasta se puede enojar con ustedes, ¿no? Es decir, bueno, vos a qué te metes? Si me pega, esto es mi problema, ¿no? Porque es tanta las emociones negativas que les genera el creer que van a estar solos, que se someten a cualquier tipo de vejamen, ¿no? Entonces, no es de extrañarse de ver ese tipo de mujeres. Y es bastante común, ¿no? Porque miren, ya tienen el rasgo de personalidad. O sea, el temperamento ya lo han heredado. Por eso, si se dan cuenta, sobre todo en las mujeres que son abusadas, es como un ciclo que se repite y se repite, ¿no? Por ejemplo, si yo le pego a mi mujer, ¿no? Yo te aseguro que la mamá de mi mujer también era ¿qué se llama? Era víctima de violencia física y psicológica. Y la abuela más que seguro, ¿no? Y muchas mujeres de su familia les aseguro que sí, digamos. ¿Por qué? Porque ese es el temperamento. Entonces, si yo ya tengo ese rasgo de personalidad dependiente, ¿no? Y si yo, mientras era niño o niña, digamos, veía que mi papá le pegaba a mi mamá,
Entonces, acuérdense que el carácter se forma en la infancia. Y yo veía constantemente eso, entonces se va a repetir eso en mí. ¿No es cierto? Y el ciclo se repite y se repite y se repite y se repite. Por eso es común que en este tipo de mujeres que son abusadas, la madre también ha sido abusada, la abuela también ha sido abusada, ¿no? Por eso es que piden los famosos perfiles psicológicos, llaman, ¿no? De hecho, está dirigido a determinar este tipo, la personalidad, porque todo el mundo dice, como vos, digamos, ¿no? ¿Y por qué aceptan eso? Digamos, ¿no? Porque no es su personalidad, pues, ¿no? Por ahí vos sos histriónico, antisocial, ¿de dónde te vas a dejar poner un dedo encima? ¿No? Seguramente vos reaccionarías y le pegarías al tipo, ¿no? Pero porque claro, pero porque tu personalidad es diferente. Por eso, ante el estímulo, vos reaccionarías diferente. Pero hay personas que no, ¿no? E incluso lo toman como un acto de amor, ¿no? Por eso dicen, hasta en chistes se dice, ¿no? Me, me, me pega porque me ama, dicen, para que vean que la personalidad también se puede enfermar. Y esas ideas totalmente irracionales y equivocadas es precisamente un fruto, digamos, un producto de estas personalidades que son enfermas, ¿no? Entonces, es interesante eso. Y ella debe ser incluso hasta dependiente económica, seguramente, ¿o no? O ella trabaja. Claro, váyase a saber de qué hogar viene la chica también, ¿no? Entonces, muchas, lastimosamente, no solo chicas, chicos también, a veces se unen a su pareja simplemente para salir de su hogar, digamos, ¿no? Porque su hogar es un desastre, ¿no? Sin embargo, el remedio resulta a veces peor que la enfermedad, lastimosamente. Sí, doctor. Bueno, sí. Yo también pienso, ¿no?, que estos rasgos son construidos como instrucciones, y esto lo digo porque yo soy del Alto y en la familia de mi mamá hay bastante machismo, ¿no? Que mi abuela, por ejemplo, en una ocasión me dijo, estaba cocinando y me dijo, tienes que cocinar bien porque si no a futuro, ¿qué dirá tu marido? Tu marido te va a golpear, o sea, es como que ya hay una predisposición a que vaya a ocurrir eso. Está bien arraigado en nuestra cultura. Sí. Hace tiempo salió una propaganda en la tele precisamente contra el maltrato, ¿no es cierto?, el abuso, todo eso. Y salían diferentes personas diciendo cosas, ¿no? Y había una señora de pollera, me acuerdo, que decía, ¿no? Tu marido tienes que aguantarlo, ¿eh? Para que vean qué tan arraigado está en nuestra cultura eso, digamos, ¿no? Y no solo en el occidente, en el oriente también, digamos, ¿no? Los cambas son tremendamente machistas. Bueno, en realidad todos los latinos, digamos, ¿no? Todos los latinos son. Y hay esa corriente, por eso es que hay tanta lucha contra el maltrato y el abuso, digamos, ¿no? En Europa, incluso en Asia, ¿no? Se respeta mucho la deidad femenina, digamos, pero en Latinoamérica, por nuestra cultura, no, hay mucha más violencia, mucho más masismo, y digo, machismo. Y eso es por parte de nuestra cultura, lastimosamente, digamos, ¿no? Mucho se estudia sobre los orígenes de eso, el por qué, digamos, ¿no? Pero en fin, como verán, la personalidad también está metida en esa situación. Bueno, entonces los trastornos de personalidad a estas personas que no son diagnosticadas, pero las personas dicen, ¿no?, que son irritantes, exigentes, parásitas, algunos, ¿no es cierto?, que son mantenidos, en fin, se los tilda de diferentes formas o de diferentes calificativos para las personas, pero que por detrás es muy probable que haya un trastorno de personalidad. Por eso la importancia de que ustedes puedan conocer, digamos, no saber al pie de la letra, porque eso ya queda para profesionales de salud mental, pero sí la existencia de eso y poder explicar o entender qué es lo que pasa, ¿no? Estos trastornos de personalidad generalmente son de pronóstico malo, ¿no? Porque acuérdense, habría que cambiar el temperamento de esas personas y es muy difícil. Años y años de psicoterapia a veces no dan fruto, digamos, ¿no? Y predispone a otros trastornos psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, estas chicas que son sometidas a violencia física, como decía su amiga, su compañera, y violencia física y psicológica, más que seguro,
comorbilidad, ¿con qué otro trastorno psiquiátrico va a haber? Trastornos depresivos, ¿no es cierto? Para suicidios. En algún momento, en el caso de hombres, sobre todo, porque hay hombres que son maltratados también, ¿no? Puede haber el consumo de sustancias, alcohol, cocaína. Entonces, esos trastornos de personalidad también predisponen a otras enfermedades, trastornos de ansiedad, en fin, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿y cuáles son los factores etiológicos o etiopatogénicos de los trastornos de personalidad? ¿Por qué hay? ¿Cómo es que se gesta un trastorno de la personalidad? Como siempre, y les había dicho, ¿no? Siempre va a haber un factor neurobiológico, ¿no? La alteración de los neurotransmisores. Entonces va a haber una alteración de los neurotransmisores, es decir, un factor neurobiológico, neuroquímico, la carga genética tremendamente importante, ¿no? Por el temperamento, el tipo de crianza, ¿no? El tipo de crianza y la educación recibida es muy importante. Yo, por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo, tengo rasgos antisociales, ¿no? Bien marcados, ¿no? Tengo rasgos antisociales bien marcados. Pero gracias a Dios, en mi familia, digamos, en mi crianza, fue un hogar relativamente estable. Pero si yo teniendo este rasgo de personalidad durante mi infancia, mi papá hubiera sido un borracho de aquellos que no hubiera trabajado, ¿no es cierto? Y que hubiera llegado todos los días borracho a patearme a mí, a pegarle a mi mamá, digamos, incluso a abusarla, y yo hubiera estado expuesto a ese tipo de situación, hubiera sido el factor desencadenante para que mi rasgo de personalidad se convierta en un trastorno de personalidad, ¿no? Y yo haya hecho lo mismo, digamos, ¿no? O me haya convertido en maleante, ¿no? Ahorita estuviera preso si yo fuera un trastorno de personalidad, seguramente alguna barbaridad ya hubiera hecho, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque el tipo de crianza y la educación recibida va a ser el factor desencadenante prácticamente para que se manifieste, digamos, o para que empiece a generarse el trastorno de personalidad. ¿Se entiende, no? Más allá del factor neuroquímico, más allá de la genética y el temperamento, pero por eso se dice, ¿no? De que los trastornos mentales se gestan desde la infancia, porque el tipo de crianza y la educación recibida durante la infancia, todo lo que yo veo, aprendo, observo, los valores que se me inculcan, ¿no es cierto? Va a ser un factor muy, muy importante para que esos trastornos de personalidad se desarrollen, ¿no? Por eso dicen en la mayoría de los casos, ¿no? De estos asesinos en serie, de todo ese tipo de personas, ¿no? Que son famosas por los crímenes y por los vejámenes que han cometido, dicen, ¿no? Su infancia fue terrible, dicen, ¿no? Era abusado, que su papá los había dejado, su mamá los regaló, ¿no? Son historias trágicas, no en todos los casos, obviamente, porque hay sus excepciones, pero en la mayoría de las veces las infancias son, pero una tragedia griega prácticamente. Entonces ese ha sido el factor desencadenante para que el trastorno de personalidad se estructure como tal, ¿ya? Entonces, eso es muy importante el entender, ¿no? Que estos trastornos de personalidad, la infancia, la crianza tiene mucho que ver. A veces no, son niños que están en un hogar funcional, es decir, con mamá y papá tranquilos, cada uno trabaja, son relativamente responsables, pero aún así el niño ya empieza a tener conductas un poco disruptivas, ¿cierto? Son rebeldes, desobedientes. Entonces ahí ya de entrada nomás ya va a ser un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces no siempre se cumple, obviamente, pero es un factor desencadenante muy importante siempre para tomarlo en cuenta, digamos, ¿no? Entonces, es decir, la suma de la herencia, ¿no? El temperamento, la disposición temperamental, más el ambiente, los modelos educativos y experiencias psicosociales, ¿no? Entonces van a ser factores determinantes, condicionantes y desencadenantes para un trastorno de personalidad. ¿Se entiende bien eso, no? Eso hay que entenderlo bien para poder explicar, para poder orientar, porque es muy importante. Y ahora, como está nuestra sociedad, entonces esto prácticamente plasma perfectamente lo que pasa en nuestro medio, en nuestro país, en todo el mundo en realidad. Los factores, entonces, de los trastornos de personalidad no se olviden. Entonces, eso es importante, vean, todas las personas tenemos un rasgo de algún tipo de personalidad, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sea un trastorno, ¿no? Todos, yo, ustedes, sus familias, ya saben, todos tenemos algún tipo de personalidad que son patrones de pensamiento, reacción y comportamiento, ¿no?
que permanecen constantes y estables a lo largo del tiempo, pero sin embargo hay algunos que no solo tienen rasgos, sino ya es el trastorno de personalidad, ¿no? Que es esa personalidad o estas conductas, pero que son inadaptadas, como decía el concepto. ¿Vale? Muy bien, hasta aquí se entendió todo, hemos visto lo que es el concepto, la etiología de los trastornos de personalidad, y eso tiene que estar clarito para entender. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Sí, ¿Cuál de será? repente solo para complementarnos, yo creo que igual todos estos rasgos a veces vienen de lo que Galton dice, ¿no? En la estructura de la violencia estructural, la violencia directa, indirecta, son parte justamente de la modificación de ciertos rasgos y características de cada individuo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le voy a poner un ejemplo que pasó y cambió en todo caso el curso de la historia en el noroeste de África, ¿no? Claro, en el norte de África, en realidad, en lo que es el Magreb, Túnez, por ejemplo, lo que se llamó la revolución, la primavera árabe, se debió a que un profesional que había estudiado con el esfuerzo de su papá y demás, había buscado trabajo con todo, él tenía especialidad y todo el tipo en Túnez, y estas gerontocracias, ¿no? de izquierda son violentas y no permiten la meritocracia, entonces el tipo llegó con sus últimos centavos ya a vender frutas. ¿Y qué pasó? Digamos, vino la gendarmería en todo caso y le dio un manazo en la cara. Y eso es uno de los peores actos en todo caso de, vamos a llamarlo así, de mancha social que te pueden hacer en este país. Y entonces el tipo agarró, gestó, digamos, hizo una carta, un pronunciamiento y se inmoló y fue, digamos, en todo caso la chispa, ¿no? de la dinamita en la revolución de la primavera árabe. Hay varios estudios ya de psicología social y antropológica en relación a esta materia y era una manera de complementarnos que a veces la sociedad, las estructuras sociales son las que incitan a la violencia, ¿no? No justificando la violencia, pero como complemento. Claro, imagínense cómo será vivir en Corea del Norte, ¿no? Ahí sí que es terrible. Entonces, por eso hablábamos, ¿no? De factores externos que influyen también en el desarrollo de los trastornos mentales, muy importante. Dicen, hay un dicho, ¿no? Dicen, que dice así, ¿no? ¿Quieres conocer la salud mental de una ciudad, digamos, de una población? Mira su televisión, dice, ¿no? Y es un claro ejemplo, digamos, ¿no? De lo que pasa en nuestro medio con tantas cosas que están pasando. Por eso se dice también, así como la célula es la unidad funcional del organismo, ¿no es cierto?, del cuerpo humano. Vean esto de importante. La familia es la unidad funcional de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo está nuestra sociedad ahora? ¿No? ¿Y cómo están nuestras familias? Por lo menos yo me animo a decir, el 50% de las familias son disfuncionales. Y no es que eso sea malo, sino que los componentes de esta familia disfuncional no tienen la madurez emocional o no tienen esa estructura cognitiva por eso tienen un tipo de temperamento que solo reaccionan y viven bajo sus emociones. Y eso no es nada aconsejable, ¿no? Lo que más se aconseja y siempre se hace hincapié es actuar, digamos, y comportarse según la racionalidad y no la emocionalidad, ¿no? Pero es un tema tan interesante y tan extenso como el ejemplo que acabas de dar, pero que, bueno, ameritaría. En fin, seguiremos en eso. Eso que era la tarea. Bueno, y, sí, dígame. Esse transtorno, quando a gente fala transtorno etiológico, a gente pode falar que é como se fosse um DNA que a gente herda dos nossos pais, por exemplo, do nosso pai. ¿Qué pasa con los padres? Para ser igualitos, que meu pai, da forma que ele agiu, e eu também ajo, eu busco agir como ele. ¿Eso puede ser un trastorno etiológico o no? Claro, o sea, heredaste su temperamento, pues entonces, ¿no? Por ejemplo, yo heredé el temperamento de mi papá, ¿no? Exactamente el mismo temperamento de mi padre yo tengo, digamos, ¿no? Entonces vean cómo se cumple la etiología de la personalidad, ojo, no es trastorno, ¿no? Heredé el temperamento de mi papá, digamos, no de mi mamá. Mi mamá era más introvertida, digamos,
no que más sumisa, digamos, ¿no? Pero mi papá era muy emocional, ¿no? Sin embargo, la racionalidad de mi familia, por ejemplo, en mi familia, en mi casa, predominaba el matriarcado, digamos, ¿no? Si bien mi mamá era más calladita, digamos, miraba las cosas de lado, pero era ella la que manejaba todo por debajo, digamos, ¿no? Y mi papá, como buen tipo emocional que se dejaba llevar por las circunstancias, él juraba, digamos, ¿no? Que era el jefe, digamos, de la casa, pero sin embargo mi mamá era la que manipulaba todo, ¿no? Entonces, el temperamento de mi papá yo lo heredé, ¿no? Y el carácter lo fui desarrollando, obviamente, en la vivencia, pero todos heredamos, ¿no? No necesariamente el temperamento de tu papá, puede ser de tu mamá, de tu abuela, de tu tío, digamos, de alguien de tu familia. Pero sí, por eso es que tiene los factores de teología, decíamos, ¿no? El temperamento, que es el componente genético hereditario, como siempre. Bueno, entonces entramos a los trastornos de personalidad. Estos son los 3 grupos y puse otros que es como un plus, pero que igual los vamos a no desarrollar, sino comentar un poco porque es importante. Tenemos el grupo A, entonces, que es el grupo extraño o excéntrico, ¿no? Que se compone por los rasgos y trastornos de personalidad paranoides, esquizoides y esquizotípicos, ¿no? Ese era el grupo que les decía que se caracteriza por ser, son personas que son bastante, es decir, que les gusta la soledad, les gusta la ciencia, el arte, son personas muy intelectuales, muy introvertidas, ¿no? Tienen esa tendencia a la soledad, como les decía, ¿no? Son personas que se sienten muy común, o sea, se sienten muy bien estando solos, ¿no? Ese es uno de los grupos favoritos, ¿no? Que es el grupo B, que son los dramáticos emocionales, ¿no? Se compone por los histriónicos, narcisistas, antisociales y los límites o borderline, que se llama, ¿no? Y el último grupo, que es el grupo C, que son los evitativos, los dependientes y los obsesivos compulsivos. Entonces, eso es pregunta de examen también. Tienen que saber cuáles son, por eso su tarea es esa. Su tarea es, ustedes al leer se van a identificar no con 1, con 2 o con 3 de cualquiera de estos. No necesariamente tienen que ser todos del grupo A o solo del grupo B. Pueden tener 2 del grupo B, 1 del grupo C o 1 de cada uno, en fin. Eso es muy independiente. Pero esos son los 3 grupos o clústeres, llaman algunos, de los trastornos de personalidad, ¿ya? Entonces vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos. Bueno, eso, a ver lo que caracteriza. Bueno, les decía, ¿no? Los trastornos de personalidad se caracteriza que aparte de los síntomas y conductas, ¿no? Y conductas externas, siempre es de insatisfacción e inadaptación casi extremas a la vida, ¿no? Su condición de trastorno, ¿no? En algunos casos puede producir la soledad íntima, inmadurez, claro, porque ¿quién va a soportar estar con una persona que tenga alguno de estos trastornos, digamos, ¿no? La inmadurez, sobre todo el desamor, el miedo, en el caso de los dependientes, ¿no? Todas esas personas, por mil obstáculos e interferencias en el desarrollo infantil, ¿no? No han podido crecer y sentirse adecuadamente seguros en el mundo de sí mismos. Y es ahí donde se ha gestado entonces ese trastorno de personalidad. Ya condicionado por la personalidad misma, digamos, ¿no? Por el temperamento y el carácter, ¿no? Por ende, por ello, no son felices y desde luego no pueden hacer felices a los demás. Ya, eso es muy importante. Ayuda a entender muchas cosas. Los síntomas neuróticos o cualquier otro, ¿no? Dependerán del número e intensidad de heridas psicológicas que han sido sometidos, ¿no? O sufridos durante la infancia, para que vean que la infancia es muy importante. Además de factores genéticos, obviamente. Entonces, si yo ya tengo el temperamento, ¿no? Más mi infancia, que ha sido una tragedia, entonces, listo, bienvenido el trastorno de personalidad, ¿no? Tardan largos años en gestarse, obviamente no es de la noche a la mañana, por tanto, tardarán mucho en superarse. Diría yo que prácticamente no se supera, lastimosamente. No se puede eliminar este trastorno de personalidad, digamos, sobre todo hablando del temperamento, absolutamente un trastorno de personalidad, ¿no? Ya que sería como querer modificar por completo un edificio, pero sin demolerlo previamente. No es como si yo quiera cambiar mi casa completamente, su forma, digamos, el tamaño de los cuartos, pero sin querer derrumbarlo. Se puede teóricamente, eso es imposible, ¿no? Lo mismo pasa con los trastornos de personalidad. Por eso es que son tan difíciles. Bueno, vamos a ver ese primer grupo nomás, ¿ya?
hoy. Entonces entramos al grupo A, que son los extraños y los excéntricos, ¿no? El grupo A de los trastornos de personalidad está compuesto por la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. Entonces, vamos a empezar con la paranoide. La premisa del paranoide es, no se puede confiar en nadie. Esa es la característica principal de los paranoides. Seguramente los que ya han intentado hacer la tarea, muchos se han debido identificar con rasgos de personalidad paranoide, ¿no? Aquí estamos viendo el trastorno. Bueno, entonces los paranoides, un trastorno de personalidad paranoide son personas que se caracterizan por ser hostiles, irritables y coléricos, ¿no? Son tremendamente suspicaces y excesivamente sensibles a humillaciones o desaires, ¿no? Son hipersusceptibles, distorsionan lo que se les dice para confirmar que están es decir, constantemente creen que los demás están en su contra, porque son paranoides, ¿no? Constantemente piensan que los demás hablan de él. Si escucha que están hablando de él, inmediatamente ya adjudican y creen que están hablando algo mal para ellos, digamos, ¿no? Por eso es que son desconfiados y permanentemente, son permanentemente desconfiados, ¿no? Y su actitud, su comportamiento es como si estuvieran siendo objeto de un cruel engaño. Constantemente ellos creen que son víctimas de algún engaño, de algún complot, ¿no? De que los demás quieren hacerle mal. Acuérdense del delirio paranoide, ¿no? Que se sentían perseguidos, hostigados. Entonces los paranoides son así, ¿no? O sea, no es que sean psicóticos, pero sí, por eso son desconfiados, porque creen que los demás quieren algo de ellos o les quieren hacer algo, ¿no? Por eso es que al más pequeño desprecio o trato frío hacia ellos, o una palabra mal dicha que a ellos no les gusta, pueden reaccionar con ira, son rencorosos, constantemente están provocando discusiones, conflictos. Imagínense trabajar con alguien que tenga un trastorno de personalidad paranoide, prácticamente es imposible, digamos, ¿no? Ellos creen estar seguros de las malas intenciones de los demás hacia él, ¿no? Que los van a perjudicar o que les están explotando en el trabajo, en los quehaceres, ¿no? Culpan a los demás de sus problemas. Bueno, ya dijimos que son irritables, sensibles, envidiosos, ¿no? Realmente necesitan independencia y control de la relación, ¿no? Cuando son una relación, ¿no? También chocan con la autoridad, ¿no? Según la literatura, dice que este trastorno de personalidad se ve más en hombres y corresponde al 2.5 de la población en general. ¿Qué tal? Entonces, un paranoide jamás va a olvidar un insulto, una injuria o un desprecio. Por más que lo hayamos hecho de forma equivocada nosotros, ¿no? Pero ellos nunca van a olvidar, ¿no? Es así, y en cualquier discusión o pelea sacan, pero no, cosas que de repente nosotros ya habíamos olvidado, lo sacan a la luz nuevamente. Por eso es que ellos nunca olvidan, tienen esa característica de ser rencorosos, ¿no? Eso que es importante, tienen celos patológicos o la famosa celotipia, ¿no? Pobrecitas las mujeres y los hombres que están con ese tipo de personas, porque todo el rato creen que les están siendo infiel, ¿no? Revisan los celulares, los persiguen, ¿no? Entonces constantemente creen que su pareja les es infiel. Por eso es que la mayoría por no decir todos prácticamente que tienen ese trastorno de personalidad, son solteros o son divorciados, o vienen con una larga lista de relaciones fracasadas, digamos, por el pensamiento de celotipia que tienen, ¿no? Entonces, por eso siempre están pendientes en todo, son desconfiados, maliciosos muchas veces, ¿no? De ellos no se puede esperar confiabilidad, sumisión, tolerancia, sinceridad, apertura, digamos. Es muy difícil, ¿no? Un factor desencadenante para ese trastorno de personalidad puede ser un abuso infantil o cualquier situación que le haya sometido, ¿no? A violencia psicológica o física también en caso del trastorno paranoide de personalidad. Un ejemplo, ¿no? Si es, por ejemplo, yo conozco a alguien que tiene ese trastorno de personalidad, ¿no? Como dice el ejemplo, ¿no? Si se le dice a una persona con este problema que lleva una camisa muy bonita, dicha persona podrá interpretar que más bien se está burlando y que en el fondo piensa que es horrorosa o fea, digamos, ¿no? Entonces yo conozco un paranoide, le digo, oye, qué bonita camisa, buenísima, ¿dónde te compraste, no? Él automáticamente va a decir, me está diciendo eso porque seguro no me queda, ¿no? O se está haciendo la burla de mí, ahora sí, la menor oportunidad que tenga de darle a le voy a dar, digamos, ¿no? Esa es la interpretación que le da el paranoide,
¿no? Entonces, eso en cuanto al trastorno paranoide de la personalidad, que predomina la celotipia, la desconfianza, ¿no? Personas rencorosas, en cuanto al trastorno paranoide de personalidad. Otro del grupo A, el trastorno de personalidad esquizoide, el cual la premisa es, puedes llamar a la puerta, deme un ratito mientras cierro la puerta, ya, porque si no mi perro va a seguir ladrando. Ya. Bien. Entonces, otro del grupo A es el trastorno de personalidad esquizoide, que la premisa es, puedes llamar a la puerta, pero no hay nadie en casa, ¿no? Porque la característica principal de los esquizoides o de los esquizos es que son personas solitarias, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? El trastorno esquizoide de personalidad se retrae de contactos emocionales y sociales, ¿no? Otra característica es de que ellos la emocionalidad la tienen bien aplanada, digamos, ¿no? Son muy poco afectivos o afectuosos, ¿no? Les cuesta demostrar sus emociones, sus sentimientos, digamos, ¿no? Y se retraen de ese tipo de contactos. Sociales también, son personas que son solitarias, ¿no? Por eso dice, tienden a enclaustrarse, ¿no? Les gusta la soledad, personas que viven solos, ¿no? Ensimismados, les encanta la soledad, por eso son solitarios, ¿no? Rehuyen a las relaciones interpersonales, incluyendo la familia, digamos, ¿no? Ustedes saben, aquí el domingo en nuestro medio es familiar, ¿no? Domingo todo el mundo viene, digamos, a mi casa a visitarme, ¿no? Pero si yo soy esquizoide, no, salgo, saludo un rato y de ahí me entro a mi cuarto, yo estoy en mi cuarto todo el día, hablo muy poco, no participo, digamos, de las actividades sociales, porque es mi personalidad, ¿no? Y todo el mundo dice, oye, qué raro es ese nuestro primo, ¿no? Y qué raro es tu hijo, casi no habla. ¿Por qué? Porque su personalidad es esquizoide, pues, ¿no? Pero hablando de trastorno, tiene estas características, ¿no? Su emotividad es plana, como les había dicho, ¿no? Dice que nada le alegra, ni nada le preocupa tampoco, ¿no? Más se ve en hombres ese tipo de trastorno de personalidad. Algo característico en ellos es de que cuando uno habla o interactúa con él, no mantienen ese contacto ocular, ¿no? No es como los demás, que si yo hablo con alguien, nos miramos de frente, digamos, nos miramos, tenemos ese contacto visual. Ellos no, ¿no? Aparte de hablar muy poco, mientras se hablan, miran al techo, al piso, digamos, ¿no? Presentan desinterés por la sexualidad, es decir, les da lo mismo tener pareja o no tener pareja. Ellos, con tal que ellos estén en su soledad y en sus cosas, son felices, ¿no? Entonces, es bastante receloso de hacer amigos. A lo mucho tendrá un amigo, a lo mucho. Siendo optimista, llegan a tener uno que otro amigo. Y algo común en ellos es que en la infancia son todos estos chiquitos que tienen amigos imaginarios, ¿no? Todos estos chiquitos que a los 5 o 6 años juegan solitos, ¿no es cierto? Y que dicen que tienen un amigo imaginario, incluso le ponen nombre, ¿no? Entonces, todos esos niños que tienen amigos imaginarios es una característica de esa personalidad, ¿no? No solo del trastorno, sino de la personalidad. Yo siempre pongo ese ejemplo. El Chavo, todos han visto el Chavo del 8, ¿no ve? Sí, otro. Es bien interesante el personaje del Chavo. Yo lo veo con rasgos esquizos. A ver, ¿qué dice? El Chavo vivía solo, ¿no es cierto? En su barril. Él siempre estaba en su barril, ¿no? A no ser que llegaba Kiko o la Chilindrina y recién lo llevaban a jugar, ¿no es cierto? Entonces, de entrada ya era solitario. O a veces en la primera escena salía jugando él solito, ¿no ves? Con la escoba o con sus cositas, ¿no ves? Siempre estaba jugando. Tenía amigos imaginarios, el Chavo. ¿Se acuerdan que su amigo imaginario se llamaba Chente, ¿no? Que era su amigo imaginario, que solo él podía verlo, ¿no? E incluso en uno que otro capítulo él veía, bueno, según yo, ¿no? Pero él decía que tenía, que habían como unos mosquitos, creo que eran invisibles, pero que él podía verlos, que eran los famosos, los churruminos. No sé si vieron ese capítulo, ¿no? Entonces las características del Chavo son bien interesantes, ¿no? Porque es un tipo esquizo, ¿no? Un niño solitario, ¿no? Claro, jugaba con los otros chicos, pero era porque iban y lo estimulaban, digamos. Tenía su amigo imaginario,
veía animalitos que solo él podía ver, ¿no? Entonces, muy interesante el personaje del Chavo, a diferencia de Bart Simpson, más o menos, ¿no? Que tienen la misma edad, ¿no? Pero Bart Simpson era totalmente lo contrario, un maleantazo de aquellos, ¿no? En comparación de Chavo. Entonces, en los esquizoides tienen esa característica, esos niños, ¿no? De que siempre han tenido amigos imaginarios. Doctor, pero en el trastorno esquizoide, ¿la persona gusta de estar solo o ella puede tener una voluntad dentro de sí de no querer estar solo? De querer, por ejemplo, se abrir a las otras personas. Sí, bien tu pregunta. Esa es una diferencia, por ejemplo, se confunde mucho el rasgo, bueno, el trastorno de personalidad, el esquizoide con el evitativo. El evitativo, por eso se llama evitativo, porque evita estar con las personas, se aísla, pero por miedo al rechazo. Sin embargo, el esquizoide evita estar con los demás porque a él le gusta la soledad. Se siente cómodo en su soledad. El estar con gente a él le genera angustia, le genera ansiedad. Él quiere estar en su espacio, con sus cosas, con sus pensamientos, digamos. ¿No? Por eso es que el esquizoide es muy intelectual, ¿no? Le gusta mucho la ciencia, el arte. A esos que les gusta la astronomía, ese tipo de cosas un poco extrañas, son esquizoides, porque como son solitarios, buscan ese tipo de cosas. Pero el esquizoide, a diferencia del evitativo, el esquizoide le gusta estar solo, busca su soledad. Mientras que el evitativo es lo que vos decís. Él desearía tener amigos, tener pareja, en fin, pero como tiene ese pensamiento de que va a ser rechazado, de que se cree menos que los demás, se cree feo, digamos, ¿no? Entonces él evita, digamos. Sin embargo, el esquizoide evita porque él quiere, porque él quiere estar solo. Entonces, todos esos ermitaños y solitarios, digamos, es porque tienen ese rasgo de personalidad, ¿no? Además de que la emocionalidad, por eso dice aquí, ¿no? Ellos son fríos, sin expresiones de cariño, responden con intelecto por el aislamiento, porque como les digo, son personas muy instruidas, que les gustan cosas no muy comunes, ¿no? Ya que fomenta pensamientos originales y son altamente creativos, digamos, ¿no? Son excéntricos ellos, ¿no? Porque por los gustos que tienen, ¿no? No es un gusto general, digamos, que a la mayoría de las personas nos gusta, ¿no? Y obviamente son introvertidos, ¿no? Entonces, ellos son personas que son aisladas, independientes, son muy autosuficientes, bueno, amigos imaginarios, ya dijimos, y eso es importante, se refugian mucho en la fantasía por su calidad de soledad, digamos, ¿no? Entonces son personas que les encanta la música, los libros, el arte, ¿no? Son fascinados por objetos inanimados, por ejemplo, todas estas personas que les gusta coleccionar cosas, ¿no? Hay personas que les gusta coleccionar los muñequitos de Star Wars, a esos que encanta Harry Potter, esas historias de fantasía, de magia, ¿no? Todos esos son rasgos esquizoides, digamos, ¿no? Les gusta mucho las matemáticas, la astronomía, la filosofía, ese tipo de temática, entonces es propia de un esquizoide. Por eso son personas muy, muy inteligentes, ¿no? Son personas muy, muy racionales, pero que la parte emocional y social, pum, la tienen bien aplacada, digamos, ¿no? Sí, diga. Otro ejemplo sería, creo, de esa película, no sé si la han mirado, de Sheldon Cooper, creo. Ellos, sí, toditos ellos, por ejemplo, sí, ¿qué se llama esa serie? Sheldon. Sí, no, pero la serie. ¿Ah? Esa. Toditos ellos son, bien, buen ejemplo, toditos ellos son esquizos, ¿no? Son bien claro. En la tele todos ellos son amigos, pero yo les aseguro que si fuera la realidad, ellos vivirían solitos, digamos, ¿no? Además que de ellos no es trastorno. Bueno, de Sheldon parece trastorno porque su comportamiento genera conflicto, ¿no? De hecho, de eso se trata la serie, ¿no? Pero son personas que son solitarias, ¿no es cierto? De 5, que son, creo que uno nomás tiene corteja, ¿no? Y les gustan las ciencias, tienen doctorados, son los superfísicos, ¿no es cierto? Entonces, es un buen ejemplo de lo que son los esquizos, ¿no? Y les cuesta relacionarse con los demás, y ellos son felices así. Entonces, tienen un rasgo de personalidad, es cierto, esos chicos de esa serie de que son la teoría del Big Bang. Ellos son... Doctor? Esquizos. Sí, dime. Las dos diapositivas antes
la personalidad de la persona que todo se piensa que están hablando o haciendo contra él. ¿Sí? Es paranoide. Esos son los paranoides, los que creen que todo el rato hablan para ellos, ¿no es cierto? Que son objeto de burla, son la personalidad paranoide. Ah, sí, gracias, doctor. Eso. Bueno, entonces los esquizoides no intimidan, ¿no? Ellos prefieren trabajos nocturnos, digamos, o trabajos solitarios, ¿no? Donde no tienen mucho contacto con los demás, no socializan. En caso de que socializan, prefieren mirar, digamos, que participar, ¿no? Y claro, como no son muy empáticos, entonces no son recíprocos ni tampoco muy agradecidos, ¿no? Son bien especiales, pero tremendamente inteligentes e instruidos son ese tipo de personas. Son personas muy, muy interesantes. El último del grupo A es el trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿no? Su premisa es que son excéntricos, diferentes y raros. Es decir, si los esquizoides eran raros, estos son más raros todavía. ¿Cuáles son las características de un trastorno esquizotípico de personalidad? Que prácticamente desde verlos, de mirarlos nomás ya te llama la atención. Así como muestran estas figuras, estas fotos. Son personas que en su forma de vestir, o sea, como dice aquí, ¿no? Su apariencia, su conducta, su forma de pensar, su habla y su comportamiento son extraños. Muy, muy, muy extraños, ¿no? Tienen ideas peculiares y de pensamiento mágico, ¿no? Episodios de realización, lenguaje peculiar. Son todos esos que creen que son videntes, ¿no? Que se comunican con los espíritus, esos que leen cartas, ¿no es cierto? O que pertenecen a sectas religiosas bastante raras, extrañas, digamos, ¿no? Que tienen un pensamiento mágico muy desarrollado, digamos, ¿no? Todo el rato están hablando de cosas mágicas, de superstición, que las 7 fumadas poderosas, ¿no? Y que los trabajos aquí y allá. Entonces son personas muy supersticiosas. Muchos creen tener poderes de clarividencia, de adivinación del futuro, ¿no? Se aíslan y tienen, claro, tienen pocos amigos, pero porque nadie les gusta andar con ellos, pues tan extraños que son, ¿no es cierto? Entonces tienen mucha tendencia a la psicosis y a la esquizofrenia, ¿no? Tanto los esquizotípicos como los esquizoides, por eso son esquizos, ¿no? Rayan prácticamente, sobre todo esos, la psicosis, ¿no? Porque acuérdense, hay el delirio místico religioso, ¿no? Entonces es muy común que este trastorno de personalidad, no rasgo, haga alguna vez un episodio psicótico, o muchos, digamos, debuten con un episodio psicótico y resulta que era una esquizofrenia, ¿no? Como les decía, participan en cultos y religiones bastante extrañas, ¿no? Acuden a esos ritos ocultistas, de magia, de cosas así, ¿no? El 10% comete suicidio de ese trastorno de personalidad precisamente por las ideas espirituales que tienen, de castigo, de autoflagelación, digamos, ¿no? Y se ve más en mujeres esto, ¿no? Por lo menos un 3%, ¿no? Doutor, si bien parece que... Sí, dime. Essas pessoas são consideradas as mais vulneráveis, que sempre são usadas com aquele suicídio de massa, essas coisas? Sí, puede ser. Pueden tener esa tendencia, ¿no? El seguir, como te digo, ese tipo de por ejemplo, hubo un caso, ¿no ve? De toda una comunidad o una secta grande, miles de personas creo que eran, ¿no? Y cometieron un suicidio masivo en una comunidad en Centroamérica, sí. Y el tipo, supuestamente el pastor o el líder espiritual, ese era antisocial, por ejemplo, ¿no? Tenía un rasgo psicopático de la personalidad. Y sus seguidores o han debido ser esquizos o han debido ser dependientes y probablemente evitativos, ¿no? Porque el psicópata, el antisocial, se da cuenta de eso y eso les ayuda a manipular, ¿no? Por ejemplo, yo como antisocial y psicópata, o sea, un ejemplo, no es que sea psicópata, ¿no? Pero tengo esa habilidad y esa picardía, digamos, de darme cuenta quienes tienen falencias emocionales, pero que está determinada por su personalidad. Entonces yo voy a llenar ese vacío, lo que hizo Charles Manson. ¿Saben quién es Charles Manson, no? ¿Escucharon hablar alguna vez de Charles Manson? ¿No? Sí, doutor. Bueno, él ¿qué fue lo que hizo? A través de las drogas y su personalidad, que era un psicópata antisocial, engatusaban, ¿cierto?,
a menores de edad, ¿no? Y utilizaba las drogas y su manipulación, ¿no? Para que ellos cometan crímenes, ¿no? Por él, digamos, ¿no? Entonces, lo más probable es que todos estos seguidores, y claro, ellos son muy buenos seguidores de este tipo de sectas, digamos, ¿no? Por la tendencia que tienen, por ese pensamiento, por ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces, eso, bueno, vamos a quedar aquí en el grupo B. Eso en cuanto al grupo A de los trastornos de personalidad. Entonces, como han visto, el grupo A tiene esos 3 tipos de personalidad, que son paranoide, esquizoide y esquizotípico. Ya hemos visto la característica de cada uno de ellos. Bueno, vamos a quedar en el grupo B. ¿Tienen alguna? La otra semana más, la próxima semana terminamos personalidad y el 20 ya estaríamos dando el examen cumpliendo el cronograma. Muy bien, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto? Sí, no, y aparte de eso es interesante, o sea, les va a gustar, es un tema muy, muy interesante. Siempre gusta mucho eso de la personalidad, porque una vez terminemos el tema y ustedes hagan su tarea, van a poder identificar los rasgos de personalidad de sus familias, de sus seres queridos, de sus parejas. Entonces van a entender muchas cosas, van a entender con eso. Y como les digo, el objetivo de esto es de poder identificar la personalidad del paciente para poder abordarlo mejor, ¿no? Para tener mejor empatía y mejor relación médico-paciente. ¿Para qué eso? Para que él tenga una buena adherencia al tratamiento y me asegure de que él va a hacer lo que yo le estoy orientando, digamos, o la conducta que yo estoy tomando con él, ¿no? Entonces es muy importante, al menos en salud mental, en psiquiatría, para los psiquiatras es tremendamente importante la personalidad, porque es un gran aliado para nosotros en la conducta de nuestros pacientes. Porque como verán, en psiquiatría un paciente es crónico, mínimo 2, 3 años yo hago seguimiento a un paciente, así que tener la empatía es básico, ¿no? No es como en cirugía, que después de la operación que le vaya muy bien, hasta nunca, ¿no? Entonces, por eso ahí radica la importancia de personalidad. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Está claro sobre la tarea? Ya saben, es hasta el viernes. Doctor, una pregunta. Dime. Doctor, una pregunta. Estas subculturas urbanas, por ejemplo, los góticos, la gente punk y los emos, ellos se encajarían un poco con los rasgos, por ejemplo, el esquizoide. No. De repente también después vamos a ver creo que son sadomasoquistas y también evitativos, ¿no? Sí, ¿no? sí. No, todo lo que vos decís de las subculturas están aquí, mira. Ahí está. Trastorno límite de personalidad, los famosos emos, ¿no? Ah, eso, sí. Sí. Que esas culturas suburbanas, ¿no? Y que es común, es un trastorno límite de personalidad. Son ellos, como se muestra en la imagen, que se cortan, ¿no? Que tienen esa sensación de vacío, de que son pocos comprendidos, ¿no? Hay algo interesante en ellos aquí, donde está, de que ellos tienen esa confusión. Espera, por aquí está, no, es que no me estoy acordando tienen esos problemas de autoimagen, ¿no? Algunos no solo son heterosexuales, ¿no? Son bisexuales, algunos. De hecho, vos ves junto a un grupo de emos, yo veo un grupo junto a un grupo de emo y me cuesta diferenciar cuál es hombre y mujer, porque todos son igualitos, ¿no es cierto? Entonces, sí. Pero obviamente es por el tipo de personalidad, que es una personalidad muy... Y oye, y aquí hay bastante, yo veo bastantes límites, tanto hombres y mujeres, sobre todo que tienen el famoso cutting, que se llama, ¿no? Que se cortan las muñecas. Algunos no solo se cortan, sobre todo las mujercitas, claro, porque como se ven las muñecas, no se cortan las muñecas, se pueden cortar el abdomen o la parte interna de los muslos, ¿no? Porque ahí no se ve. Pero vamos a llegar a describir sobre esse transtorno, eu estava mirando que a maioria deles, uma característica, não sei se é verdade, é que são andrógenos. Por eso, pues te digo, tienen esa confusión entre ellos, ¿no ves? Se meten entre hombres y mujeres, ¿no? No tengo nada con la homosexualidad, por si acaso, ¿no? Pero ellos mismos, por eso tienen ese problema de autoimagen, ¿no? Como tienen esa sensación de vacío constante en su vida, intentan llenarlo con todo, ¿no? Con el consumo de sustancias, son bastante promiscuos entre ellos mismos, ¿no? Entonces se meten con hombres, con mujeres,
¿no? Depresivo O sea, también, ni ¿no? ellos entienden, o sea, porque es su trastorno. Ojo, estamos hablando de trastorno de personalidad. Yo tengo uno que otro rasgo límite de personalidad, pero no es trastorno, ¿no? Por eso quiero que quede bien claro que la tarea que ustedes estén haciendo es la identificación de sus rasgos de personalidad. Si me ponen, yo tengo, si en su tarea está escrito, o ustedes dicen, yo tengo trastorno de personalidad, no, ya está mal, digamos, ¿no? Porque lo de ustedes no es trastorno, es simplemente identificar sus rasgos. Pero vamos a ir viendo todas esas características de cada uno de los trastornos de personalidad, ¿no es cierto? Vamos a llegar a los psicópatas, por ejemplo, a los antisociales, Charles Manson, que les hablaba, Al Capone, Hitler, en fin. Aquí vamos a encontrar, por eso, en este tema que es muy interesante, vamos a encontrar información interesante, pues, ¿no? Precisamente. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Doutor, o senhor pode falar sobre os rasgos de personalidade borderline? El borderline, es que el borderline es la próxima clase, es el borderline. Nos hemos quedado en el grupo B precisamente. El próximo jueves vamos a ver el trastorno antisocial de personalidad, el límite o borderline, el histriónico y el narcisista, ¿no? Pero el borderline, que es digamos, se caracteriza por eso, ¿no? Por una emocionalidad intensa, por inestabilidad emocional, eso les lleva a conductas autolíticas, el cortarse. Los borderline o las borderline, por ejemplo, cuando hay un trastorno de la conducta alimenticia, por ejemplo, anorexia o bulimia, son borderline, ¿no? Son bastante promiscuos, utilizan mucho el consumo de sustancias, ¿no? Son esas personas que amenazan con suicidarse si uno los deja, ¿no ves? Que son bastante inestables emocionalmente, digamos, ¿no? Y que tienen estas conductas, como les digo, autolíticas, ¿no? Es como si sus emociones tuvieran un amplificador, digamos, ¿no? Tienen una sensación de vacío constante, que son incomprendidas y que nadie los entiende, por eso se tornan rebeldes, desobedientes, ¿no? Puta, son tremendos, oye, los límites, tremendos. ¿Qué más? Doctor, una pregunta. Lo que pasamos clases sábado, ahora pasaremos jueves, ¿no? Nos venimos para el jueves, ¿no? Sábado. Nunca hemos pasado clases sábado. ¿No era sábado? Era la hora, ¿no? Ya era. Perdón. Confundiendo. Creo que me están confundiendo con el doctor Alvarado, como que no me parezco mucho al doctor Alvarado. Tantas materias de tercero y cuarto, pues estamos así, a disculpar. Ya, no, psiquiatría, claro, antes era a las 8, pero ahora para martes y jueves va a ser a las 7 de la mañana, porque mire, terminamos más temprano y aprovechamos mejor el día. Bueno, si no hay más dudas, entonces la próxima clase terminamos trastornos de la personalidad y nada, de ahí ya va a ser el examen, ¿ya? Bueno, se cuidan, chicos, nos vemos la próxima semana. No se olviden la tarea hasta el viernes, ¿no? Si en mi correo les voy a mostrar de nuevo, miren, para que vean, para que después no me estén reclamando. Están viendo, ¿no? Aquí el correo, ¿no? Por ejemplo, bueno, no se puede tapar el nombre, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí que dice, en el primerito, enviado con atraso, dice, ¿no? Entonces, todos los que envíen después de la fecha que ya está programada en el Classroom su tarea, me va a salir así enviado con atraso. Y obviamente ese no se va a tomar en cuenta, va a ser desechado porque la fecha límite de la entrega de su tarea pasó. Además que no es difícil, es facilito. Aquí, ahorita pueden hacer su tarea y enviarlo. Ya, chicos, se cuidan. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda por el... Dime. Sobre o exame, quantas questões vai ser, quanto tempo? Mira, el examen conmigo es sencillo. Bueno, 5 puntos es su tarea, ¿no? El examen es preguntas múltiples, es decir, no es a desarrollo, sino es de elección múltiple y son 15 preguntas, cada una de un punto, así de sencillo. Si hiciste las 15 bien, tenés 15, más 5 de tu trabajo, son 20, listo, tenés la nota máxima, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántas preguntas correctas tengas, esa es tu nota, más tu tarea. Y en el examen en el examen no se preocupen que yo no les voy a preguntar nada oculto ni nada que no dije. Todo lo que yo les dije que tienen que saber, tengan por seguro de que eso yo les voy a preguntar, ¿no? Soy hombre de palabra. Si ustedes preguntan a sus compañeros que ya pasaron psiquiatría, van a ver que todo lo que yo les digo, eso les voy a preguntar, eso les pregunto, ¿no?
Así que los que se aplacen en psiquiatría son por más de no sé qué, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que yo les he ido diciendo, esto va a entrar, eso va a ser el examen. No les voy a salir con preguntas, porque no me conviene que se aplacen. Oye, para mí es un problema porque hay que tomar otro examen y empiezan a molestar, escriben, llaman, van al hospital. Puta, para mí es terrible, digamos. Entonces, yo les doy todas las facilidades. Y si aún así se aplazan, ahí sí ya no es mi problema. Así intenten regalarme auto, plata, mujeres, alcohol, lo que ustedes quieran, a mí no me compran con eso porque yo les doy las pautas del examen, ¿no? Les voy avisando qué va a entrar, entonces no se preocupen que en el examen no es nada rebuscado, ni nada de lo que yo no he hablado, porque mi intención es que aprueben. Lo poco que avanzamos es lo que, no se olviden de que yo soy, o sea, la ventaja es de que yo soy psiquiatra y yo sé qué tienen que saber ustedes como médicos de atención primaria. Entonces, todo lo que yo les doy, acuérdense de mí que les va a ayudar. Entonces, mi intención no es preguntar algo que nunca hemos hablado porque no es el objetivo. El objetivo es que por lo menos salgan con 2 o 3 cosas que sepan de salud mental. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Un minuto por pregunta. Todos están haciendo 1 minuto. No, 15 minutos. Pero si poner el nombre, no tenés que pensar mucho para poner tu nombre, ¿no? Otra cosa, por si acaso, para el examen, sus correos, por favor, que diga el nombre, ¿ya? No pongan cariñosito 24, ni mi amor 25, ¿no? Porque no sale el nombre, algunos se olvidan el nombre, ¿no? Y no ponen ni su DRU y después identificarlos por el correo, y si tienen ese tipo de correo, ahí sí va a ser complicado, ¿no? No van a tener nota y no va a ser mi culpa, porque uno no es adivino, ¿no? Entonces, por favor, en sus correos, bueno, ahorita por lo que veo, la mayoría está con nombre, ¿no? Entonces, eso facilita bastante, ¿ya? Ustedes saben que yo voy a tomar examen a todos los que estén en el Classroom, ¿no? Por más que tengan o no tengan ese correo institucional, en fin, ¿no? Porque hasta ahorita se siguen programando, ¿no? Entonces, por favor, les encargo eso, ya que sus correos electrónicos esté su nombre y no tengan 2 cuentas. El año pasado hubo problema, yo tuve problema con 2 alumnos porque tenían 2 cuentas. Entonces, la nota iba a una cuenta, pero que no estaba registrada. Entonces, fue todo un problema después. Así que, por favor, organícense en eso. Tratemos de facilitarnos las cosas entre nosotros, ¿ya? Yo no los voy a... mi intención no es aplazarlos en el examen, pero, ¿no? Pero ustedes ayúdenme también a que todo eso sea más fácil, más llevadero, ya evitémonos conflictos, problemas. Así que los que tengan sus correos así, con cariñositos y no sé qué cositas, por favor, su nombre completo, ¿ya? Ya, chicos, ya nos pasamos. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Dime. Pero ya están las diapositivas, ¿no ve? En el Classroom. ¿Quién pudo abrir? Yo, doctor. ¿Ve? Está, pues, entonces. Probablemente, porque si no, porque yo les mandé la foto al grupo, ¿no ve? Entonces está ya colgado, es decir, está ya en el Classroom. ¿Por qué no abre el tuyo? No sé, eso habría que ver, ¿no? De todas formas, a ver. No sé, oye, no sé cómo será. ¿Por qué no vas y le preguntas al ingeniero, al morenito ahí en la universidad, o que alguno de tus compañeros que te ayude, porque está ahí, digamos, ¿no? Entonces, a través del Classroom es que yo hago todo eso de institucional, no institucional. No sirve de nada, porque igual, es decir, si yo voy a tomar examen solo a los correos institucionales, yo te aseguro que a fin de año van a decir, ya, los otros también, porque saben lo desorganizada que es nuestra universidad. Ya estamos por tomar el examen final y siguen apareciendo alumnos nuevos. Entonces, con tal que por eso, identifica bien tu cuenta que esté en el Classroom, porque cuidado, haya ese problema de las notas, solo una cuenta, ¿ya? Por eso, evitemos unos problemas, organícense bien y arreglen bien eso, porque ya la próxima semana va a ser el examen, ¿ya? Ya, jóvenes, antes que llueva, nos vemos. Chao, chao. Buen día, doctor. Gracias, que le vaya bien.